Hola, bienvenidos una vez más a su clase de matemáticas. Vamos a continuar con el tema que se quedó pendiente la semana pasada de ley de senos y cosenos. Lo que habíamos estado trabajando era resolver triángulos rectángulos, ¿no? Triángulos que tuvieran ángulos de 90 grados. Sin embargo, la ley de senos y cosenos nos va a ayudar a resolver cualquier tipo de triángulos, sin importar que tengan un ángulo recto. En general, un triángulo se puede determinar por 3 de sus 6 partes. Si recuerdan, cualquier triángulo está formado por 3 ángulos y por 3 lados. Nosotros solamente necesitamos que el problema nos dé 3 de esos elementos para poder encontrar los demás. Y dependiendo de qué elementos nos den, vamos a aplicar o ley de senos o ley de cosenos. Entonces vamos a ver cuáles serían esos 4 casos. El primer caso sería que nos dieran uno de los lados y 2 ángulos, ¿sí? La condición es que el lado que nos den sea el lado adyacente a esos ángulos. El segundo caso es que nos den 2 lados y un ángulo, ¿sí? El ángulo, en este caso, no tiene que ser el que está entre los lados que nos den. O también nos pueden dar 2 lados y el ángulo interno entre esos lados conocidos. O, por último, puede no darnos ningún valor del ángulo, pero necesitaríamos conocer el valor de los 3 lados. ¿Sí? Si se percataron, los 4 casos necesitan al menos conocer un lado. Ese sí es un requisito para que puedan resolver el problema. Aquí les muestro los 4 casos y los primeros 2 casos se va a aplicar ley de senos y en los últimos 2 casos necesariamente se tiene que aplicar la ley de cosenos. La semana pasada vimos lo que es la ley de senos, que era una expresión como esta era la fórmula, y empezamos identificando las partes de la fórmula en nuestro triángulo, ¿no? Primero quedamos que vamos a asignar nombre a los vértices de dicho triángulo y después a nombrar ángulos y lados. Ahora, aquí ya están nombrados los vértices, entonces vamos a empezar nombrando los ángulos. Para el vértice A tendríamos el ángulo A, para el vértice B, el ángulo B y el ángulo C. Los lados se van a nombrar de acuerdo a qué ángulo tienen opuesto. Es decir, para el ángulo A, este ángulo A, su lado opuesto es el de aquí, entonces este lado se va a llamar A minúscula, ese sería el ángulo B, su lado opuesto es el de aquí, y este lado va a ser el lado B y el lado C. Esos serían los elementos que componen la fórmula de la ley de senos. En un problema vamos a ocupar nada más 2 de las 3 fracciones que aparecen ahí. Puede ser una combinación. Podemos ocupar las primeras 2 fracciones o podemos ocupar las últimas 2, o puede haber el caso en el que ocupemos el valor de los extremos. Ahora, ¿por qué en los siguientes 2 casos en específico, concretamente, se tiene que ocupar la ley de senos? Primero vamos a ver qué datos tenemos y a nombrar las partes de nuestro triángulo. Conocemos este ángulo, es el ángulo alfa, y conocemos este ángulo, ¿no? Que yo le voy a poner beta. Solamente desconocemos un ángulo, el ángulo gamma, pero lo podemos calcular sencillamente al hacer la operación de 180 menos la suma de los ángulos conocidos. También conocemos la base del triángulo, conocemos ese lado, y los elementos desconocidos hasta el momento son solamente los lados punteados. ¿Sí? Al final de cuentas, en este caso,
si conocemos los tres ángulos y uno de los lados. La ley de senos relaciona la función seno de un ángulo con su lado opuesto, ¿sí? Aquí el lado opuesto del ángulo alfa sería el lado A y el lado opuesto del ángulo beta sería el lado B. El lado C sería el valor que yo conozco, ¿sí? Ahora, en esta expresión yo conozco alfa y conozco A. Si yo quisiera conocer uno de los lados, por ejemplo, si quisiera encontrar el valor del lado B, tendría que hacer del otro lado de la igualdad mi relación de la función seno del ángulo beta con su lado opuesto, ¿no? Que es mi incógnita, ¿sí? ¿Qué datos tengo de esa nueva expresión? Conozco el ángulo beta, pero el lado B es el que desconozco, ¿sí? Solamente me falta un dato, solamente tengo una incógnita, entonces puedo aplicar esta expresión para resolverlo. Si me faltara más de un valor, entonces tendría que buscar otra expresión para hacer un sistema de ecuaciones o simplemente aplicar otra teoría, ¿no? Para el segundo caso, donde se tiene que aplicar la ley de senos, nos dice que nos van a dar dos lados y el ángulo que no es el interno de esos lados, ¿no? Entonces el lado que yo conozco va a ser este ángulo alfa y desconozco el ángulo beta y el ángulo gamma. En este caso no puedo conocer ni gamma ni beta porque nada más tengo mi valor de alfa, ¿no? Me falta más información. Pero lo que sí nos da este caso es el valor de dos lados al menos. Entonces, suponiendo que nosotros quisiéramos encontrar el valor del lado desconocido, que es el lado punteado, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, escribir la expresión con los datos que sí tenemos, ¿no? Los datos que sí tenemos es la función del ángulo alfa y su lado opuesto. El lado opuesto alfa es el lado A. Y nosotros queremos conocer la base de ese triángulo, es decir, el lado C. Entonces, ¿qué voy a hacer? Escribir la relación que necesito de la función del ángulo gamma y su lado opuesto, ¿no? ¿Qué va a ser C? ¿Qué conozco? Conozco alfa, conozco a A y no conozco a ni a C, no tengo C, ni a gamma, ¿sí? Entonces, me faltan dos datos. Todavía no puedo aplicar la ley de senos. Vamos a ver si podemos encontrar el valor de B. ¿Sí? Voy a usar la misma expresión de seno de alfa sobre A, pero ahora voy a escribir seno de beta entre B y voy a ver si puedo encontrar el valor que necesito, ¿no? Tengo el valor de alfa, tengo el valor de A, no conozco a beta, ese ángulo no sé cuánto vale, pero sí sé cuánto vale el lado B. Solamente tengo una incógnita, si despejo a B, si despejo al ángulo beta, voy a encontrar cuánto vale, ¿sí? Y una vez conocido este ángulo beta, puedo encontrar la relación para calcular el seno de gamma y el lado C. Si despejara de esta expresión el ángulo beta, conocería este valor. Y conociendo alfa, puedo encontrar a gamma haciendo simplemente 180 menos la sumatoria de alfa más beta. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no puedo aplicar la ley de senos a los siguientes casos? Bueno, si hacemos más o menos lo que estábamos haciendo en la diapositiva anterior, empezar identificando los datos que conocemos, tenemos el valor de alfa, pero desconocemos a beta y no sabemos cuánto vale gamma tampoco. Solo conocemos
los lados que forman el ángulo alfa. Suponiendo que quisiéramos encontrar el valor del lado punteado, si usáramos la ley de senos, tendremos que relacionar los datos que conocemos, ¿no? Que sería el seno del ángulo alfa que sí conozco, y su lado opuesto es la incógnita. ¿Sí? ¿Qué más información tengo? Pues necesito mínimo otro ángulo y otro lado, para que solamente tenga una incógnita y sea el lado A. Pero no conozco a beta, ¿sí? Y tampoco conozco, y tengo el valor de su lado, por ejemplo, ¿no? Pero si no conozco a beta, pues no sé cuánto va a valer la función seno, porque no puedo calcular ahí. No sé cuánto vale gamma, tampoco. Pero sí tengo el valor de su lado opuesto, que es C, y me quedaría más o menos en el mismo caso, ¿no? Y ya no podría avanzar. Entonces, en este caso, no puedo aplicar ley de senos. En el último caso, donde ya no me dan ángulos, solamente me están dando el valor de todos los lados. Tristemente no puedo aplicar ley de senos, porque la ley de senos necesita conocer ángulos. ¿Sí? Entonces, si no conozco ningún ángulo, la ley de senos no me va a servir. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, puedo decir que este sea mi lado A, mi lado B, mi lado C. De la expresión que escribí, conozco a B, pero no sé cuánto valen los ángulos. ¿Sí? Y tendría el mismo caso de las otras fracciones de la ley de senos. Entonces, esa es la razón por la que estos dos casos vamos a tener que aplicar la ley de cosenos, que vamos a ver más adelante. Pero primero vamos a hacer un ejemplo de aplicación práctica de la ley de senos. Nos dan el siguiente problema y nos piden encontrar la altura de ese edificio que está sobre una pendiente. ¿Qué datos nos dan del problema? Bueno, primero nos dicen que este edificio está sobre una pendiente que tiene un ángulo de 15 grados. ¿Sí? Y que este edificio forma un ángulo de elevación con el Sol de 42 grados. ¿De acuerdo? Además nos dan la sombra del edificio, nos dan este lado, y nos dicen que la sombra mide 36 pies. Vamos a ver qué otra información podemos sacar con este planteamiento inicial. Primero, y de forma muy rápida, podemos ver que se está formando ahí un triángulo rectángulo. Entonces voy a identificar el triángulo rectángulo. Este es el triángulo rectángulo que se está formando. ¿Sí? Más o menos ahí el triángulo rectángulo. Aquí nos están indicando ya un ángulo de 90 grados. Y vamos a ver si podemos calcular el ángulo gamma. Entonces nos están diciendo que tiene un ángulo de elevación de 42 grados. Esto ya lo vimos más o menos. Si recuerdan líneas paralelas atravesadas por una secante, recordarán que el ángulo que tenemos de este lado va a ser igual a este ángulo. ¿Sí? Teníamos que ángulos opuestos por el vértice iban a ser iguales, entonces este ángulo iba a ser igual a este, y los ángulos alternos internos también iban a ser iguales, ¿no? Entonces, este ángulo de mi triángulo rectángulo va a medir 42 grados. Y ya puedo encontrar el valor de gamma. Gamma que va a ser igual al valor de 180 menos la suma de los ángulos que conozco, que es 90 y 42, 132, y al final gamma me va a dar 48 grados.
¿sí? Entonces nos quedamos hasta ahí y vamos a ver qué otra información tenemos. Ya tenemos el valor de gamma de 48 grados y podemos obtener también el valor de alfa, ¿no? De este pequeño alfa. Nos dicen que la pendiente tiene un ángulo de elevación de 15 grados. Si esa pequeña parte de 15 se la quitamos al ángulo formado de 42, vamos a tener nuestro ángulo alfa. Entonces alfa sería 42 menos los 15 y vamos a tener que alfa vale 27 grados, ¿sí? Ahora, el triángulo problema es el triángulo que marqué de verde y solamente tenemos que calcular el lado que nos están pidiendo, ¿sí? ¿Qué información tenemos? Tenemos el valor ya de todos los ángulos, porque si tenemos el valor de alfa y de gamma, podemos calcular también el ángulo que nos está faltando, que es el de aquí, ¿no? Sería 180 menos la suma de 48 más 27, que sería de 105. ¿De acuerdo? Les voy a poner aquí otra vez los 4 casos. Y ese lado también lo conocemos, ¿no? Que es la sombra del edificio de 36 pies. Les voy a poner aquí los 4 casos que tenemos y ¿qué ley aplicaríamos? El caso del problema encaja perfectamente con el inciso A, entonces vamos a aplicar la ley de senos, ¿sí? Esta es la expresión de la fórmula de ley de senos y vamos a sustituir los datos que ya tenemos. Entonces, alfa vale 27 y el lado A va a ser igual a la altura del edificio. El ángulo beta, que ya tenemos, que es de 105, y su lado opuesto sería el lado B. Por último tenemos ya que gamma vale 48 grados y su lado opuesto, que es C, corresponde a la sombra del edificio, y vamos a sustituir esos datos. 48. ¿Y qué partes usaríamos de esa expresión? Tendríamos que usar necesariamente las dos fracciones de los extremos. La fracción del medio no la podemos usar porque no conocemos el lado B. El lado B no sé cuánto vale, ¿sí? Nos estaría dando otra incógnita de más, complicándonos todavía más resolver el problema. Entonces nos vamos a quedar con el valor del extremo izquierdo y del extremo derecho, ¿sí? A partir de aquí, ¿qué necesitan hacer? Tienen que hacer el producto cruzado, es decir, para deshacerse de la división, para eliminar la división, hay que hacer un producto cruzado, ¿sí? Es decir, tienen que multiplicar el 36 por el 27 y la h por el seno de 48 para eliminar las fracciones. Una vez que hacen el producto cruzado, tendríamos la siguiente expresión. Siguiente paso sería despejar ya a mi h, ¿de acuerdo? Entonces, el seno de 48 que está multiplicando va a pasar haciendo la operación contraria del otro lado de la igualdad. Entonces, ¿cómo va a quedar? Como una división. Y por último, todo esto que quedó en fracción, ustedes lo pueden meter directamente a su calculadora. Recuerden que estamos trabajando con grados. Entonces, nada más verifiquen que su calculadora está en esas unidades y tendrían el valor final de la altura del edificio, que es de 21.9 pies. ¿Sí? Ahora, ley de cosenos. Quedamos que íbamos a usar los últimos dos casos para aplicar exclusivamente la ley de cosenos. Es decir, para la ley de cosenos necesitamos conocer o todos los lados de mi triángulo, aunque no me den ningún ángulo, pero sí que me den todos los lados.
¿sí? Y el segundo caso que sirve en la ley de cosenos es cuando nos dan dos lados y el ángulo que se forma entre ellos, ¿sí? Entonces, identificando esos dos casos, van a saber que se tiene que aplicar la ley de cosenos. En la ley de cosenos van a tener esas expresiones y, como siempre, podemos empezar a ubicar los elementos de mi fórmula en mi triángulo, ¿no? Recuerden que primero nombren los vértices y van a nombrar después los lados. Aquí, como la fórmula me está usando como ángulos alfa, beta y gamma, yo también lo voy a hacer. En el vértice A voy a nombrarlo como ángulo A, alfa, en el vértice B como ángulo beta y el vértice C el ángulo gamma. Y a partir de aquí los lados opuestos, ¿no? El lado opuesto alfa, el lado opuesto en el lado alfa sería el lado A, el lado opuesto en el ángulo beta sería el lado B y el lado opuesto de gamma y el lado C. ¿De acuerdo? En las expresiones que estamos teniendo de la ley de cosenos, nos podemos dar cuenta que se parece mucho al teorema de Pitágoras, ¿sí? Y la razón es que la demostración de esta ley se basa precisamente en el teorema de Pitágoras, pero no se preocupen, no vamos a ver la demostración, solamente vamos a ver aplicaciones concretas de ley de cosenos. Primero, ¿qué podemos ubicar de la ley de cosenos? Primero, que claramente es una relación más encaminada a relacionar los lados. A, B y C representan lados y necesitamos conocer un ángulo, y el ángulo que necesitamos conocer es el lado opuesto, más bien es el ángulo opuesto al lado que queremos conocer, ¿no? Es decir, si queremos conocer el lado C, nosotros debemos tener el ángulo gamma, por ejemplo, ¿no? Si queremos conocer este lado, debemos tener el valor de su ángulo opuesto. O podría ser el contrario, que yo quiero conocer el ángulo y tengo el valor de todos los lados, ¿no? Ahora, ¿en qué casos se aplicaría la ley de cosenos? Estos son los 4 casos que ya hemos visto manejado, los 2 de la ley de senos y los 2 de la ley de cosenos. Primero quedamos que necesitamos conocer al menos un ángulo o tener el valor de todos los lados. El único caso donde tenemos el valor de todos los lados, pues es este de aquí. Entonces aquí aplicaremos la ley de cosenos necesariamente. Y el otro caso para aplicar la ley de cosenos es conocer dos lados y el ángulo que está entre dichos lados, ¿no? Entonces aquí no conozco otro lado, entonces no lo puedo usar. En los triángulos que restan, sí conozco dos lados, pero el único que me está indicando el ángulo formado entre esos lados conocidos es este de aquí. Entonces solamente en este voy a aplicar ley de cosenos. Y en el otro la ley de senos. Vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a ver cómo aplicar las expresiones de ley de cosenos para resolver el siguiente problema. Nos dan el triángulo y nos piden calcular el lado B. ¿Cuánto vale el lado B? ¿Sí? Primero vamos a ver por qué no aplicaremos la ley de senos. ¿Sí? En la ley de senos tenemos los datos, entonces hay que identificar la información, ¿no? Tenemos aquí que este lado es el lado B, entonces este debe ser el ángulo beta, ¿sí? Este es el ángulo gamma, entonces este 10 debe ser el valor de C y este 12 el valor de A, porque es el lado opuesto al ángulo alfa, ¿no? Vamos a ver vamos a colocar los datos que conocemos en la expresión de la ley de senos, ¿sí? Y nos están pidiendo
calcular el lado B, ¿no? Específicamente. O sea, saber el valor de este lado. Si ocupamos, por ejemplo, nosotros las primeras dos fracciones, no conocemos el B y tampoco conocemos el ángulo alfa. Tenemos dos incógnitas, entonces no nos sirve esta expresión. Y si hacemos lo contrario, por ejemplo, tomamos este y el seno de gamma, tendríamos más o menos lo mismo, porque tampoco conocemos el ángulo gamma, ¿no? Y tampoco conocemos el lado B. Tenemos otra vez dos incógnitas. Necesitamos otra expresión para hacer un sistema de ecuaciones o aplicar la ley de cosenos, ¿sí? Entonces, en la ley de cosenos tienen esas expresiones, ¿sí? Voy a escribir otra vez los valores que son 26, que vemos que era beta, 10 de C y 12 de C, ¿sí? Y de hecho aquí ya tenemos una expresión. La expresión intermedia nos va a dar el valor que buscamos y vamos a sustituir los valores que ya tenemos. Entonces, primero de la expresión intermedia de b al cuadrado igual a, tenemos el valor de a, tenemos el valor de c, que es 10, conocemos a, que es 12, c, que es 10, y beta también lo conocemos, ¿no? Tenemos todos los lados, nuestra única incógnita es b, entonces vamos a sustituir los datos que tenemos en esa expresión, ¿de acuerdo? Y todo lo que está a la derecha de la igualdad, ustedes la pueden meter directo en su calculadora. Igual otra vez, tengan cuidado aquí con las unidades de su calculadora. Recuerden que es coseno de 26 grados. Meten eso en su calculadora, les va a dar 28.3 y queda despejar a b. Como b está elevado al cuadrado, pues saco raíz cuadrada y tendría mi resultado, ¿no? El lado b vale 5.3. Otro tipo de problemas que podemos encontrar donde nos van a pedir aplicar ley de cosenos es en el caso donde nos dan el valor de todos los lados y nos piden encontrar uno de esos ángulos. En este ejemplo en específico nos dan este triángulo rectángulo y nos piden calcular el ángulo alfa, ¿sí? Obviamente no podemos aplicar ley de senos, entonces nos vamos con nuestras expresiones de la ley de cosenos y vamos a identificar los datos que tenemos. El 9 correspondería a nuestro lado C, el 7 correspondería a nuestro lado A y el 6 a nuestro lado B, ¿de acuerdo? Entonces de aquí, ¿cuál nos serviría? Bueno, el único que incluye el ángulo alfa que nos están pidiendo es la primera expresión, entonces nos vamos a quedar con esa y vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos todos los lados, tenemos A, tenemos a B, tenemos a C, aquí se repite B y C, y no sabemos cuánto vale alfa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, sustituir los valores que ya tenemos, ¿no? Y vamos a simplificar un poco, vamos a realizar las operaciones que están indicadas, por ejemplo, del 7 al cuadrado, 49, 6 al cuadrado, 36, 9 al cuadrado, 81, y la multiplicación de los 2 por 6 por 9, ¿no? Vamos a lo siguiente, y vamos a empezar a partir de aquí a despejar, ¿de acuerdo? Podemos simplificar todavía un poco más. Vamos a hacer esta operación de 36 más 81, ¿sí? Y ahora sí vamos a empezar a despejar. Vamos a tratar de dejar primero de un solo lado lo que es el coseno del ángulo que estamos buscando y deshacernos de las demás expresiones. Primero nos desharíamos de este 117 que tiene signo positivo, ¿no? Entonces del otro lado, despejar alfa. El 117 del otro lado nos quedaría con signo negativo. Y aquí tenemos menos 118 multiplicado por el coseno de alfa, ¿no?
Ahora, la operación contraria de las multiplicaciones es las divisiones, entonces menos 118 debe pasar dividiendo. Con todo y su signo igual. Va a pasar dividiendo con todo y signo, ¿de acuerdo? Entonces, se hace la división. El menos 68 salió de la operación de 49 menos 117. Y aquí, ¿qué es lo que nos queda hacer? Despejar ahora sí a alfa. No queremos saber el coseno de alfa, nosotros queremos saber el ángulo alfa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden el tema visto de funciones inversas. Tenemos que sacar la función inversa del coseno, que va a ser coseno a la menos 1. Y aquí ya no tenemos signos negativos. ¿Por qué? Porque tenemos menos entre menos, pues más. ¿De acuerdo? Y ya tenemos despejado a alfa. Alfa va a ser igual al coseno a la menos 1. Recuerden que el menos 1 representa la función inversa. Y esta expresión la pueden meter directamente en su calculadora y obtener el valor del ángulo. En este caso en particular no nos están diciendo en qué unidades quieren el ángulo. Yo estoy trabajando en grados. Podrían también trabajar en radianes. Nada más asegúrense otra vez de que su calculadora esté en las unidades que ustedes quieran, ¿no? Porque como ya vieron en los ejercicios de tarea, dependiendo de las unidades, los resultados varían. Y en muchos casos varían demasiado, ¿no? Y bueno, sería todo por el momento. Nos vemos.